Buenas tardes, jóvenes. Hoy en sistemas contables les voy a estar enseñando más o menos por esta cuestión de los códigos, que de repente teníamos un detalle, ¿no? No sabíamos en nuestro libro o nuestro rayado del libro mayor, perdón, libro diario, dónde encontrar estas cuentas, ¿no? Que les decía. Bueno, ustedes pueden a lo mejor googlear si se les hace más fácil, pero está publicado en el diario oficial de la Federación. Entonces, ustedes lo que van a hacer es introducir, bueno, ya en el diario oficial, y lo que van a poner es catálogo de cuentas, para que ustedes sepan. Aquí nosotros tenemos tal cual el catálogo de cuentas, ¿no? Que entra en este anexo 24 de la resolución, perdón, miscelánea fiscal para el 2019. Ok. Aquí nos está diciendo la información que contiene. Dentro de ellas está el catálogo de cuentas código agrupador del SAT. Este es importante que ustedes lo tengan siempre presente. El código agrupador del SAT es lo que me va a indicar a qué cuentas estamos ingresando el dinero de nuestra empresa. También tenemos balance de comprobación, pólizas de periodo, auxiliar de folios de comprobantes fiscales, auxiliares de cuentas y subcuentas, catálogo de monedas, catálogo de bancos, catálogo de métodos de pago. Y entonces aquí yo les resalté este catálogo de cuentas, ¿ok? Nos dice, el catálogo de cuentas es un documento en el que se detalla de forma ordenada todos los números y tienen entre paréntesis claves y nombres de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden aplicables en la contabilidad de un ente económico y contendrá los siguientes datos. Ustedes aquí lo van a poder ver, versión del formato publicado en el documento técnico, el RFC, es la clave del registro federal. Bueno, eso ustedes ya lo están viendo en Derecho Fiscal y Mercantil, me parece. Mes, año, código agrupador, que en este es la identificación de la equivalencia o correspondencia entre el catálogo de cuentas de los contribuyentes y el código agrupador del SAT de las cuentas de nivel mayor y subcuenta del primer nivel, de acuerdo a la naturaleza y preponderancia de la cuenta. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que nosotros llevamos un código en nuestro rayado. ¿Se acuerdan que es la primera celda que viene código? Después tenemos lo que es nuestra cuenta y debe ya haber. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta eso. Número de cuenta es la clave de las cuentas o subcuentas que que integran el catálogo de cuentas del contribuyente. Nuestra descripción es el nombre de las cuentas, subcuenta es la clave de la cuenta a la que pertenece la subcuenta, nivel, naturaleza. Y aquí es donde estamos viendo esta parte principal, que es el contenido que tiene este apartado. Recuerden que es del Diario Oficial de la Federación. Entra nuestro código agrupador del SAT. Aquí, ¿cuáles son? El código agrupador del SAT tiene el objetivo de que la información sea presentada de manera uniforme, para lo cual es necesario que los contribuyentes asocien las cuentas de su catálogo de cuentas al código agrupador por naturaleza y preponderancia de la cuenta. Código agrupador de cuentas del SAT y, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos, ¿no? Caja. ¿Cuál va a ser el código que yo le voy a poner? 101, ¿ok? Después tengo aquí nombre de mi cuenta y o subcuenta, caja y efectivo sería 101.01. Si voy a hablar de bancos, aquí está, va a ser el 102. Después, por ejemplo, tenemos, ¿no? Inversiones. Bueno, es el 103, pero si dentro de mis inversiones son unas temporales, entonces sería 103.01. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos otros instrumentos financieros y ya, sería el 104, pero dentro de ellos sería clientes. Sería otros instrumentos financieros 104.1. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos clientes nacionales, parte relacionada, o sea, solamente unos elementos. Sería entonces la cuenta 105.03. Y así, si se dan cuenta, es un elemento bastante extenso. Tienen pagos anticipados, estimación de inventarios obsoletos y de movimiento. O sea, son varios elementos que nosotros llegamos a tener. Son todo este tipo de cuentas que nosotros debemos de considerar. Sí le están observando, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Sí. Ok, muy bien, gracias. Se los estoy bajando para que vayan viendo que son, bueno, es demasiado el contenido en relación al catálogo de cuentas.
obligatoriamente se debe de seguir. Es sí o sí que ustedes lo deban de mantener dentro de su rayado del libro diario. Se los voy a seguir bajando para que más o menos vean qué tan extenso es. Porque se dan cuenta es demasiado. Y así viene todo. Por ejemplo, ¿no? Que está resaltado: mano de obra directa, el transporte, servicio médico, amortización contable, gastos financieros, que recuerden, se los hemos estado revisando. Tenemos otros gastos, otros productos. Y así. Tenemos muchos elementos de cuenta, del catálogo de cuentas. Y bueno, aquí tenemos N, de acá, dice: se deberá indicar el nivel en el que se encuentra la cuenta o subcuenta en el catálogo de contribuyentes. Ejemplo, si va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál nivel? Porque recuerden que aquí al inicio tenemos un nivel, entonces con ese se iniciaría, pero en este caso nosotros nada más estamos trabajando a partir de código, cuenta, debe y haber. Y bueno, yo les busqué este apartado que nada más contiene tal cual el código agrupador de las cuentas, y aquí lo tenemos. ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe. Ok, perfecto. Y es eso mismo, yo se los voy a compartir para que lo puedan estar revisando poco a poco. Vean, viene todo así ya, tal cual como es. Y eso es lo que les mencionaba ahorita, el nivel. ¿Qué tipo de nivel va a ser? Va a ser 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo. Y ahí lo tenemos. Son todos estos elementos. Son los mismos que ustedes estuvieron revisando ahorita en el Diario Oficial de la Federación, solamente que aquí es el solo catálogo de cuentas. Se los voy a seguir mostrando todo para que lo puedan observar. Sí, lo pueden checar como voy bajándolo, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? Sí, probar. Sí. Bien, entonces esto es lo que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Por qué les estoy mostrando estos catálogos de cuentas? Porque debido a que al parecer todavía hay unas pequeñas dudas en relación a cómo vamos a estar llenando, bueno, yo les descargué un pequeño video para que nos podamos estar apoyando y tengan un poquito más claro esta cuestión del debe haber y cómo se acomodan las cuentas o por qué se acomodan de cierta manera. Entonces, ahora les voy a compartir el video. Ustedes me dicen cuando ya puedan verlo. ¿Ya sale el video? Se ve nada más como una pantallita Sí, ese. blanca y el menú abajo. Sí, exactamente, ahí es. Bueno, entonces, ahorita nos vamos a apoyar con este. Este es un video de Colombia. Por eso mismo quise presentarles primero los códigos que son en México tal cual, para que ustedes vean la diferencia. Pero el ejercicio se hace, perdón, el ejercicio se hace de la misma manera. Entonces, para que lo tengan un poquito en cuenta, solamente en código va a variar dependiendo, pero de ahí en fuera todo lo demás va a ser lo mismo. Entonces, ¿nos apoyamos con este? Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender a hacer asientos contables de una manera muy fácil y muy rápida. Pero antes de iniciar con el video, quisiera recordarte lo que es el principio de partida doble, el cual nos dice que si una cuenta se debita,
otra u otras se acreditan por el mismo valor y viceversa. Es decir, que cada movimiento contable siempre implicará dos o más cuentas. Ya sin más que decir, iniciemos con el video. Los códigos simplemente coinciden si el país del que estás revisando este video es de Colombia, pero lo demás sí te servirá independientemente del país en el cual te encuentres. Si el código inicia con 1, estamos hablando de las cuentas de activos. Y las cuentas de activos tienen un manejo en el cual aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. Los activos es todo lo que es de propiedad de la empresa, como por ejemplo el dinero, las construcciones, cuentas por cobrar, etc. Y si nosotros estamos adquiriendo activos, es decir, comprando o adquiriendo cosas, vamos a registrar el valor aquí. Y si nuestros activos están disminuyendo, es decir, que tuvimos que sacarlos por alguna razón o que los vendimos o que disminuyeron por algún concepto, vamos a registrar el valor aquí. La segunda clase de cuentas son las que inician su código con el número 2 y se llaman pasivos. Los pasivos son todas las deudas en contra de la empresa, es decir, que la empresa tiene que pagar. Y estas disminuyen por el lado del debe y aumentan por el haber. Es decir, cuando yo estoy adquiriendo deudas, que me voy a endeudar con el banco, que le solicité crédito a mis proveedores, etcétera, registraré el valor en el lado del haber. Pero cuando yo estoy pagando mis deudas, voy a registrar el valor en el lado del debe. El siguiente tipo de cuentas son las que inician con el número 3. Y estas son las de patrimonio o patrimonio neto, como aparece en algunas bibliografías. Las cuentas de patrimonio se refieren a todos los aportes que realizan los propietarios de la empresa y en ocasiones también a cómo se modifica ese valor, por ejemplo, por superávit o por utilidades retenidas. El patrimonio tiene el mismo manejo que las cuentas de pasivos. Disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Es decir, cuando entran socios a la empresa o se constituye una empresa, registraré el valor en el lado del haber o del crédito. Pero si por alguna razón se retira un socio o hay un déficit en el patrimonio, voy a mandar el valor al lado del debe. Las siguientes clases de cuentas son las número 4, que son las de ingresos. Y estas cuentas nos van a ayudar a justificar por qué recibimos algún dinero o algún activo como compensación. Los ingresos tienen el mismo manejo que nuestras últimas dos cuentas. Disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Cuando yo estoy vendiendo y voy a recibir dinero por una venta, lo registraré en el lado del haber. Pero si se canceló la venta o si hubo una devolución en ventas, registraré el valor en el lado del debe. Continuamos con las cuentas número 5, que son las de gastos. Los gastos son diferentes a los costos. Implican salidas de dinero, pero no relacionadas con la principal actividad de la empresa. Normalmente se relacionan a la administración, las ventas y las finanzas. Y cuando se genera un gasto, lo voy a registrar en el lado del debe, es decir, que aumentan por el lado del debe. Y cuando se cancela, es decir, si se me generó un gasto, pero después dijeron que ya no tenía que pagarlo, voy a registrar el valor en el lado de el haber. Las cuentas número 6 son las de costos. Las de costos de ventas. Estas las tienen las empresas industriales y también las empresas comerciales. Y tienen el mismo manejo que los gastos. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Es decir, cuando incurro en costos, voy a registrar el valor aquí y cuando por alguna razón se cancelan, es decir, ya no tengo que pagar esos costos, ya lo voy a registrar en el lado del haber, aunque esto casi nunca ocurre. Los costos siempre se ligan a la actividad principal de la empresa, es decir, para una zapatería va a ser la fabricación de zapatos y las otras actividades complementarias serían gastos. Y bueno, así concluye este video. Cualquier duda. Ok, ahora, si ustedes se dan cuenta, en este video nos mostraron justamente cómo vamos a ubicar dónde va un haber y dónde va a ir un debe, perdón. A dónde va a estar un debe y un haber. Recuerden, van a ser activos y pasivos. Entonces, en esta parte, me voy a regresar tantito otra vez a donde tenemos los códigos. ¿Ustedes ya los pueden ver? Sí, profe. Que lo estoy moviendo rápidamente para regresarme. Aquí tenemos, nos está diciendo, entonces, si mi código inicia con 1, aquí entendemos que va a ser activo, ¿ok? Y mi activo, entonces, ¿dónde va? ¿Se acuerdan de esa parte?
¿Dónde inicia mi activo? Les voy a regresar para que vean la imagen del video y lo tengan como un poquito más en cuenta. Tenemos mis activos, van a ser primero un debe y después un haber. Recuerden que aquí nos decía, el activo va a ser todo aquello que genere, ¿qué, jóvenes? Ganancias. Exacto. ¿Sí se acuerdan de esa parte? O la regreso y le toman nota para que se acuerden. No sé. Ok, a ver, regrese tantito para que lo puedan checar. Sí pueden ver el video, ¿verdad? Sí. Ok, me regreso ahí. Y en este video vamos a aprender a hacer asientos contables de una manera muy fácil y muy rápida. Pero antes de iniciar con el video, quisiera recordarte lo que es el principio de partida doble, el cual nos dice que si una cuenta se debita, otra u otras se acreditan por el mismo valor y viceversa. Es decir, que cada movimiento contable siempre implicará dos o más cuentas. Ya sin más que decir, iniciemos con el video. Los códigos simplemente coinciden si el país del que estás revisando este video es de Colombia, pero lo demás sí te servirá independientemente del país en el cual te encuentres. Si el código inicia con 1, estamos hablando de las cuentas de activos. Y las cuentas de activos tienen un manejo en el cual aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del haber. Los activos es todo lo que es de propiedad de la empresa, como por ejemplo el dinero, las construcciones, cuentas por cobrar, etc. Y si nosotros estamos adquiriendo activos, es decir, comprando o adquiriendo cosas, vamos a registrar el valor aquí. Y si nuestros activos están disminuyendo, es decir, que tuvimos que sacarlos por alguna razón o que los vendimos o que disminuyeron por algún concepto, vamos a registrar el valor aquí. La segunda clase de cuentas son las que inician su código con el número 2 y se llaman pasivos. Los pasivos son todas las deudas en contra de la empresa, es decir, que la empresa tiene que pagar. Y estas disminuyen por el lado del debe y aumentan por el haber. Es decir, cuando yo estoy adquiriendo deudas, que me voy a endeudar con el banco, que le solicité crédito a mis proveedores, etcétera, registraré el valor en el lado del haber. Pero cuando yo estoy pagando mis deudas, voy a registrar el valor en el lado del debe. El siguiente tipo de cuenta. Ok, ahí, para que lo tomen en cuenta. Nos está diciendo, entonces, si tengo activos, todo lo que sea un activo va a ser esta parte que le pertenezca a la empresa. Toda la cuestión en efectivo que sea de la empresa. Y un ejemplo ahí es lo que hay en caja. La caja le pertenece a la empresa. Entonces, esto quiere decir que se va a registrar aquí. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser nuestro edificio, pero solamente si es algo que nos pertenezca tal cual. Acuerden, el activo es el que va a aumentar en el debe y disminuye en el haber. ¿Qué quiere decir? Yo tengo de caja 50,000. Aquí lo voy a poner. Con mis pasivos, el haber se va a disminuir en relación a mi activo. ¿Sí más o menos se entiende eso? Sí. Profe. Ahora, para que tomemos en cuenta, mi pasivo. ¿Qué es mi pasivo? Este es el que va a disminuir en mi debe y aumenta en mi haber. Esto puede ser toda la deuda que tenga la empresa. Una deuda pueden ser préstamos, aquí nos mencionaba justamente, ¿no? Bancos, que son a lo mejor cuestiones que tenemos que pagar. Por eso mismo, aquí va a ser la disminución y aquí va a ser donde va a estar el, lo que sería el abono o mi haber. No sé si recuerdan que cuando estuvimos haciendo Excel, les mostré un pequeño como que cuadrito de texto para que se ubicara más o menos a qué se refería este. ¿Sí se los puse? ¿Se acuerdan? ¿O no se los puse? Creo que no.
¿No? Ok, entonces ahorita lo vamos a checar rapidísimo para que lo tengan ustedes así. Se los voy a presentar, ¿ok? Les voy a compartir el Excel. ¿Ustedes me dicen cuando ya lo puedan ver? Ya se ve, profe. Ok. Tomen en cuenta esto. Debe va a ser los gastos de la empresa, ¿ok? Todo mi gasto. Y mi haber van a ser los ingresos de la empresa, ¿ok? Debe, gastos, haber, ingresos. Y entender entonces, a ver, bueno, no voy a decir esa palabra, porque sino que tal y nos confundimos. Si yo tengo mi activo, supongamos caja, esta, si es para pagar algo que yo compré, ¿es un gasto o es un ingreso? Un ingreso. Pero voy a comprar algo. Es un gasto. Ajá, exacto. Entonces, si es un gasto, va a ser un debe y va a ir en esta parte, ¿ok? ¿Sí se entiende? Ya queda un poquito más claro con este debe y haber. Debe va a ser mi gasto de la empresa, mi haber va a ser mi ingreso. Y esto va a depender de cuál va a ser el fin. Recuerden que nosotros tenemos, por ejemplo, siempre, ¿no? Gastos. Toda la vida son gastos y son cuestiones que no regresan. Una de ellas habíamos dicho, ¿no? No sé, compra de papelería para la empresa, ¿no? Esa se gasta, se acaba, ya no va a regresar, no me va a dar más. Entonces, ese va a ser un debe o va a ser un haber. Un debe. Un debe, exactamente. Y yo, por ejemplo, mi haber, o sea, el ingreso de la empresa, ¿con qué lo voy a pagar? Puede ser a lo mejor con mis proveedores, o sea, mis proveedores me van a dar ese dinero para que yo pueda pagar. ¿Sí? ¿Más o menos entiende este juego de ir y venir? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bien, entonces voy a detener la grabación.